Nos encontramos hoy en La República con Jorge Londoño de Inbamer Gallup, la compañía que realizó la encuesta que tiene conmocionado, Jorge, al país político, usted con esas cifras que presentó esta semana. Antes de comenzar el análisis de los detalles de las cifras, ¿qué sintió cuando vio los resultados usted, preliminarmente antes de publicarlos, cuando vio esas grandes caídas del presidente Santos en popularidad y las cifras como de alguna manera fuera de lo normal? Sí, normalmente el área de procesamiento de la compañía me va pasando daticos, y cuando empecé a ver esas cifras tan bravas, le respondí al de procesamiento: terrible, esto está terrible. Sí, ya por la tarde le tengo los números completos y no varió, o sea, de las primeras entrevistas a las últimas, digamos, la tendencia se mantuvo. Podría uno decir que de las 1.200 llamadas telefónicas que realizaron en diferentes ciudades, la gran sensación que le queda a uno es que los colombianos que contestaron la encuesta se sienten molestos con el presidente Santos o se sienten de alguna manera decepcionados. A ver, indudablemente el paro, digamos, tuvo dos grandes consecuencias. Una, en la percepción de cómo va el rumbo de la economía. O sea, el paro, más que el problema de orden público como tal, genera la consecuencia de que la gente ya siente que la economía no está tan bien como pensaba anteriormente, porque salen un grupo de sectores de diferentes regiones del país protestando por su situación económica. Y segundo, a su vez el mismo paro genera muchas dificultades económicas. O sea, muchas empresas tuvieron problemas para hacer envíos de sus productos a otras ciudades o para recibir materias primas para la fabricación, y se generó, digamos, durante esa semana desabastecimiento en muchas áreas, no solamente en supermercados, sino también en empresas de la industria. Entonces hay una consecuencia, digamos, de la percepción económica, y indudablemente la segunda consecuencia es la política, de que responsabilizan primordialmente al presidente Santos de esa situación. O sea, hay vuelvo y repito, una consecuencia económica de la percepción de que la economía no está tan bien como se pensaba, y segundo, responsabilizan al presidente Santos del hecho, pues. El presidente tuvo dos discursos, el jueves y el viernes. El jueves un poco más tranquilo, pero salió un poco ambiguo, y ya el viernes, cuando salieron los resultados de lo que ha pasado en Bogotá con el vandalismo, sale un presidente pues enérgico y de alguna manera a dictar como una especie de línea, pero yo siento que, sin conocer los detalles de las preguntas, ese mismo pronunciamiento enérgico es el que los colombianos le reclaman al presidente con respecto al tema de la guerrilla. ¿Qué tanto del porcentaje desfavorable cree usted que hay en ese desconocimiento de lo que está pasando en La Habana, de hacia dónde va eso, qué es lo que están negociando? Porque claramente el presidente ha mantenido un silencio ahí que no le ha favorecido. Sí, ahí, digamos, alrededor de los diálogos con las FARC, depende de donde usted mire, del ángulo que mire los resultados, puede pensar que la gente está de acuerdo o puede pensar que la gente es escéptica del proceso. ¿Me explico? Cuando uno le pregunta a los entrevistados si están de acuerdo con las negociaciones, 2 de cada 3 personas están de acuerdo. Pero en el mismo sentido, cuando le pregunto a los entrevistados si cree que en este caso van a llegar a feliz término, solamente 1 de cada 3 cree que las negociaciones van a producir algún resultado. Entonces, digamos que el gobierno se enfoca más en ese primer porcentaje de que la gente apoya los diálogos, de mantener el diálogo, de que la gente apoya los diálogos, pero digamos 2/3 partes del país a su vez están pensando de que los diálogos no van a servir para mayor cosa. El presidente se enfrenta en un escenario matemático muy complicado, y es que las tendencias en la estadística son muy complicadas de revertir, y casi todos los gobernantes, no solo de Colombia, sino del mundo, tienen unos primeros años de alguna sintonía con el pueblo y luego empiezan a caer y casi todos terminan con un porcentaje menor con el que empezaron. Pero en esta caída, donde el presidente baja de 44 a 21, es casi un punto de inflexión de una curva que es muy difícil que vuelva a subir otra vez a los niveles de 40 o 50. ¿Hasta dónde puede rebotar si es que empieza a hacer nuevamente sintonía con el pueblo, además porque le quedan pocos meses?
Sí, en la medida que el trabajo de campo de esta encuesta cayó en la semana más álgida, pues es previsible que en las próximas semanas, una vez las aguas hayan retomado, digamos, el cauce normal, el presidente pueda recuperar algunos puntos, pero no muchos. O sea, del 48 que estaba cayó al 21 y puede volver a rebotar a una cifra cercana entre 25 y 30 puntos. Pero de todas maneras, digamos, le va a quedar un residual negativo de todo este efecto. En el tema electoral, entonces, suponiendo que ya se lanza el presidente con un escenario como el que usted plantea entre 25 y 35, digamos, de favorabilidad, ya no sería tan garantizada la reelección. De pronto llega cualquier candidato en un par de meses, hace una buena campaña y le gana. En la experiencia política que usted tiene, revisar cifras en diferentes candidatos de presidenciables, alcaldías, gobernaciones, ¿el candidato tiene que llegar con más solidez o qué tipo de conclusiones podemos sacar ahí cuando tiene un puntaje tan bajito? Sí, preocupa más, digamos, uno puede hacer dos análisis, el momento electoral y en sí el segundo gobierno. O sea, uno empezara a gobernar para un segundo periodo con unos índices de favorabilidad del 35%, le da muy poco margen de gobernabilidad hacia futuro. O sea, serían 4 años tormentosos en caso de que llegara a ganar el presidente por X o Y motivo. Y esa podría ser inclusive un eslogan de campaña de un opositor, decir que está mal para arrancar los 4 años. Sí, porque normalmente, digamos, cualquier gobernante siempre empieza su periodo con cifras que oscilan entre 60 y 70 puntos, que es lo normal. O sea, a un gobernante gane con mayorías no absolutas y no mayorías relativas, normalmente la ciudadanía le da un voto de confianza cuando va a empezar. Pero aquí, como ya la persona tiene un desgaste y es la misma que va a seguir durante 4 años, digamos, no va a ser fácil, aún así gane la elección el año entrante, el segundo periodo, va a ser un segundo periodo difícil. Le quedó para la muestra, digamos, vámonos a la historia reciente, le quedó difícil a Uribe el segundo periodo siendo una persona popular. Ahora, ¿cómo le quedará a un presidente que llegue a un segundo periodo, digamos, con dificultades con la opinión pública? Por último, veo de la encuesta que además midieron otra cantidad de figuras políticas y la gran mayoría, aunque hubo algunos casos donde hubo repunte y porcentajes positivos, la gran mayoría de figuras públicas tienen un porcentaje bajito. Veo al procurador bajito, los candidatos de Uribe también. ¿Eso será que uno lo puede interpretar como un gran escepticismo que tiene la población hacia sus políticos o usted cree que hay algunas figuras que se salvan en esta encuesta? A ver, en términos generales, el Estado colombiano está en crisis con la opinión pública. Hay crisis del nivel ejecutivo, en cabeza del presidente, hay crisis de nivel legislativo, en el Congreso, digamos, la imagen del Congreso muy pobre, muy baja, y lo mismo la imagen del sector judicial, de la rama judicial. Entonces, digamos que no surgen todavía figuras con alta popularidad en tanto hay crisis generalizada. Pero, digamos, dentro del ramillete, del abanico político, digamos, se midieron unos personajes tradicionalmente de izquierda, otros personajes de centro y otros personajes, por lo que podríamos decirles, de derecha. Y en ese sentido, digamos, figuras en lo que puede ser la izquierda, figuras como la de Antonio Navarro, marca una favorabilidad interesante de unos 50 puntos de imagen favorable. En las figuras de centro, todavía la imagen de Germán Vargas Lleras también tiene indicadores positivos de 56%. Y en las figuras de derecha, pues todavía el rey de las encuestas, si se puede decir, es el presidente Uribe, que marca una favorabilidad de 63 puntos. Los candidatos del Centro Democrático todavía no conectan con la opinión. El único que mejora algunos puntos este bimestre es Oscar Iván Zuluaga, pero todavía en niveles muy bajos. Gracias, Jorge, por invitarnos a su oficina. A ustedes, con mucho gusto.